Si alguien te contara que existe un país que tiene la mitad de su territorio bajo el nivel del mar, otro que se parte en dos durante la marea alta, uno que contiene la grieta más profunda de la corteza terrestre visible desde la superficie, y otro que tiene más volcanes activos por kilómetro cuadrado que cualquier nación del planeta, pensarías que está describiendo mundos de ciencia ficción o escenarios sacados de una novela. Pero todos esos países existen, están en el mapa actual del mundo, tienen gobiernos, poblaciones y fronteras reconocidas internacionalmente. La geografía de la Tierra real es, en muchos casos, más extrema, más absurda y más improbable que cualquier cosa que un escritor de fantasía podría haber imaginado. Hoy vamos a recorrer los países cuya geografía desafía la lógica convencional y las categorías habituales. Esos territorios donde la naturaleza parece haberse propuesto demostrar que no conoce límites ni convenciones. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos con los Países Bajos, cuya geografía es quizás la más audaz de toda Europa occidental. Aproximadamente el 26% del territorio neerlandés se encuentra por debajo del nivel del mar, y otro 29% está apenas por encima de esa cota, en zonas que se inundarían sin el sistema de diques, bombas y barreras que los holandeses han construido y mantenido durante siglos con una dedicación que no tiene paralelo en la historia de la ingeniería civil. El punto más bajo del país se llama Nieuwe Kerk aan den IJssel, ubicado en la provincia de Holanda Meridional, a 6,76 metros por debajo del nivel del mar. Eso significa que si los diques fallaran, buena parte del territorio nacional estaría bajo las aguas del Mar del Norte. Ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, que albergan millones de personas y son centros económicos de primer nivel mundial, existen literalmente gracias a la ingeniería hidráulica. Los Países Bajos no se adaptaron a su geografía, la reescribieron. El proceso comenzó hace más de 1000 años con la construcción de los primeros diques y la recuperación de tierras del mar mediante sistemas de drenaje conocidos como polders. Hoy, aproximadamente el 17% del territorio total de los Países Bajos, unos 7.000 kilómetros cuadrados, es tierra ganada directamente al mar o a los grandes lagos interiores. El IJsselmeer, el mayor lago de agua dulce de Europa occidental, fue en su origen el Zuiderzee, un brazo de mar abierto que se adentraba profundamente en el corazón de los Países Bajos. En 1932 se cerró con el Afsluitdijk, una presa de 32 kilómetros de longitud que tardó 5 años en construirse. Los polders construidos sobre el fondo seco del Zuiderzee son hoy algunas de las tierras agrícolas más productivas de Europa. Los Países Bajos producen más productos agrícolas por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro país del mundo, en un territorio que en gran medida no existía hace 500 años. El delta de los ríos Rin, Mosa y Escalda en el suroeste del país es otro ejemplo de dominación geográfica extrema. 3 de los ríos más importantes de Europa convergen en un laberinto de brazos fluviales. Islas y estuarios que los holandeses han canalizado, embalado y controlado con una precisión que asombra a los ingenieros de todo el mundo. El proyecto Delta, construido entre 1954 y 1997, tras las inundaciones catastróficas de 1953 que mataron a más de 1.800 personas, es una de las mayores obras de ingeniería civil de la historia. Barreras de marea colosales que pueden cerrarse en pocas horas ante una tormenta y que protegen a millones de personas que viven por debajo del nivel del mar. El gobierno neerlandés calcula que sin esas infraestructuras, las tormentas del Mar del Norte inundarían en pocas décadas más de 2/3 del territorio actual del país, incluyendo sus ciudades más grandes. Indonesia tiene una geografía que parece diseñada para desafiar todos los conceptos habituales de lo que un país puede ser. Es el archipiélago más grande del mundo, compuesto por aproximadamente 17.508 islas, de las cuales más de 6.000 están habitadas permanentemente. Su extensión de oeste a este, desde la punta de Sumatra hasta la frontera con Papúa Nueva Guinea en la isla de Nueva Guinea, es de aproximadamente 5.150 kilómetros, una distancia comparable a la que separa Lisboa de Moscú o Nueva York de Los Ángeles, más una cuarta parte. Indonesia abarca 3 usos horarios distintos. Su población de más de 270 millones de personas es la cuarta más grande del mundo, repartida entre esas miles de islas con una distribución radicalmente desigual. La isla de Java, que representa apenas el 7% del territorio total del país, alberga al 56% de toda la población. Con sus aproximadamente 151 millones de habitantes en poco más de 138.000 kilómetros cuadrados, Java es la isla más densamente poblada del mundo a esa escala territorial.
Pero lo que hace la geografía de Indonesia verdaderamente extrema no es su tamaño ni su fragmentación, es su vulcanismo. Indonesia forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico y tiene más volcanes activos que cualquier otro país del mundo, con aproximadamente 130 volcanes activos documentados. El Krakatoa, en el estrecho entre Java y Sumatra, provocó en 1883 la erupción más devastadora de la historia documentada moderna. La explosión se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia y el tsunami resultante mató a más de 36.000 personas. Las cenizas en la estratosfera causaron un enfriamiento global de aproximadamente 1,2 grados centígrados durante el año siguiente, afectando cosechas en todo el hemisferio norte. El año 1884 fue registrado como un año sin verano normal en Europa y América del Norte. Más recientemente, la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas, también parte del Anillo de Fuego, causó en 1991 un enfriamiento global de 0,5 grados durante 2 años. En Indonesia, el volcán Tambora hizo erupción en 1815 con la mayor explosión volcánica registrada en la historia documentada de la humanidad, con un índice de explosividad de 7. Las 150 kilómetros cúbicas de roca eyectadas causaron el año 1816, conocido como el año sin verano, en el que nevó en junio en Nueva Inglaterra. Las cosechas fracasaron en toda Europa y decenas de miles de personas murieron de hambre. Todo esto desde un volcán en una isla indonesia, en medio del Océano Índico. La geografía volcánica de Indonesia no es solo un espectáculo geológico. Es una fuerza que ha alterado el clima global en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Etiopía tiene una geografía que parece haber sido modelada por una fuerza geológica con vocación teatral. El país contiene simultáneamente el punto más bajo de África, en la depresión de Danakil, y algunas de las mesetas más elevadas del continente en el macizo etíope. La depresión de Danakil, en el noreste del país, cerca de la frontera con Eritrea, se encuentra entre 100 y 125 metros por debajo del nivel del mar. Es considerado el lugar habitado de manera permanente más caliente del planeta. Las temperaturas medias anuales superan los 34 grados centígrados, y en verano sobrepasan los 50 grados regularmente. Pero el calor no es lo más extremo de la Danakil. Lo verdaderamente surrealista es su paisaje. Fumarolas volcánicas activas, lagos de ácido sulfúrico, salares de colores imposibles que van del blanco puro al amarillo y al verde fosforescente, fuentes hidrotermales que depositan minerales formando esculturas de sal de apariencia alienígena. El volcán Erta Ale, en el corazón de la Danakil, tiene el lago de lava activo más antiguo del mundo en actividad continua, un espejo de roca fundida que burbujea día y noche desde hace décadas. En contraste, la capital etíope, Addis Abeba, se asienta a 2.355 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas medias de 16 grados centígrados. En menos de 600 kilómetros, Etiopía pasa del lugar más caliente del planeta a una metrópoli de clima primaveral permanente. Kiribati es un país que parece inventado no por su forma, sino por su relación con el tiempo y el espacio geográfico global. La República de Kiribati es una nación insular del Océano Pacífico, compuesta por 33 atolones e islas coralinas, repartidos en una extensión oceánica de aproximadamente 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Un área comparable a la India en términos de cobertura oceánica, aunque la tierra firme total del país apenas supera los 800 kilómetros cuadrados. Los atolones de Kiribati están distribuidos a lo largo de más de 3.000 kilómetros de longitud, abarcando ambos hemisferios. La característica más extrema y más extraña de Kiribati es que el país está repartido a ambos lados del meridiano 180, la línea internacional de cambio de fecha. Eso significa que en algunas islas de Kiribati es lunes, mientras que en otras islas del mismo país, a pocas horas de navegación, todavía es domingo. El mismo país tiene 2 días del calendario a la vez. En 1995, el gobierno de Kiribati decidió mover la línea de cambio de fecha hacia el este para que todo el país quedara en el mismo día del calendario, creando esa protuberancia hacia el este en el mapa del Pacífico que cualquiera puede ver hoy. Kiribati es también uno de los países más amenazados del mundo por el aumento del nivel del mar. Sus atolones tienen una altitud media de apenas 2 metros sobre el nivel del mar. El gobierno kiribatiano ha comprado terrenos en Fiyi como plan de evacuación real ante la posibilidad de que el territorio nacional desaparezca bajo el agua antes de que acabe el siglo. Lesoto tiene una geografía que es una anomalía política y física sin equivalente en ninguna otra región del mundo.
Es uno de solo 3 países del mundo completamente rodeados por otro país único. Está enclavado en el interior de Sudáfrica sin tener frontera con ningún otro estado. Los otros 2 países con esta característica son San Marino y el Vaticano, ambos en Europa. Pero Lesoto no es una ciudad-estado ni un microterritorio. Es un país de aproximadamente 30.355 kilómetros cuadrados con más de 2 millones de habitantes. Y su geografía física es tan extraordinaria como su situación política. Lesoto es el único país del mundo cuyo punto más bajo, la confluencia de los ríos Orange y Macalén, se encuentra por encima de los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Todo el territorio nacional de Lesoto, sin excepción, está por encima de esa cota. Las montañas del macizo de Maluti y los montes Drakensberg en el este del país superan los 3.400 metros. El pico más alto de Lesoto, el Tabanant Leñana, se eleva a 3.482 metros, siendo el punto más alto de toda África al sur del Ecuador. Lesoto es un reino de alta montaña con inviernos nevados y temperaturas que bajan de menos 10 grados, completamente rodeado por Sudáfrica. Su nombre lo dice todo. En Sesotho, Lesoto significa la tierra de los Sotho, el pueblo de las montañas. Bolivia tiene en su territorio 2 geografías que parecen pertenecer a planetas distintos y que coexisten en permanente tensión dentro de sus fronteras. Al oeste, el altiplano boliviano es una de las mesetas más elevadas del mundo, con altitudes que oscilan entre los 3.600 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de territorio. La ciudad de El Alto, vecina a La Paz, tiene más de 1 millón de habitantes a 4.150 metros de altitud, convirtiéndola en la mayor ciudad a esa altitud en toda América del Sur. En ese mismo altiplano está el lago Titicaca, el lago navegable a mayor altitud del mundo, a 3.812 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 8.372 kilómetros cuadrados compartida con Perú y una profundidad máxima de 281 metros. Sus aguas, a pesar de la altitud extrema, raramente se congelan por completo gracias a la masa térmica de ese enorme cuerpo de agua. Pero al este del altiplano, la cordillera cae abruptamente hacia los Yungas y la Amazonía boliviana, donde la altitud desciende a menos de 200 metros y la vegetación cambia de puna árida a selva húmeda tropical. La Ruta de la Muerte, el Camino de Yungas, desciende desde 4.650 metros hasta 1.200 metros en menos de 65 kilómetros, con una calzada de 3 metros de ancho sobre precipicios de hasta 600 metros. Bolivia tampoco tiene salida al mar desde 1879, cuando perdió su litoral pacífico en la Guerra del Pacífico contra Chile y Perú. Esa pérdida geográfica sigue siendo una herida de identidad nacional que define la política boliviana hasta hoy. Deja tu like, suscríbete y comparte. Nueva Zelanda tiene una geografía que combina lo que normalmente no coexiste: Alpes glaciares y volcanes activos, fiordos profundos y playas tropicales, todo en un país de apenas 268.000 kilómetros cuadrados. El país ocupa 2 islas principales separadas por el estrecho de Cook, de apenas 22 kilómetros en su punto más angosto. La isla sur está dominada por los Alpes del Sur, una cordillera que recorre la isla de suroeste a noreste y alcanza los 3.724 metros en el Aoraki, el pico más alto de Oceanía fuera de Papúa Nueva Guinea. Los Alpes del Sur tienen glaciares permanentes, incluyendo el glaciar Tasman, con 27 kilómetros de longitud, el mayor glaciar de toda la región de Oceanía. La isla norte, en cambio, es una zona de vulcanismo activo de primer nivel mundial. La zona volcánica de Taupo es una de las regiones volcánicas más peligrosas del planeta. El lago Taupo, con 616 kilómetros cuadrados, ocupa la caldera de un supervolcán, cuya última gran erupción, hace aproximadamente 1.800 años, fue la más grande del mundo en los últimos 5 milenios, con una magnitud de índice 8 en la escala de explosividad volcánica. Las cenizas de esa erupción colorearon los cielos de rojo en China y en Roma. Los volcanes Ruapehu, Tongariro y White Island siguen activos hoy. En la ciudad de Rotorua, en el corazón de la zona volcánica, el suelo emite vapor de agua de manera constante, el olor a azufre impregna el aire y los géiseres brotan en el interior de parques urbanos. Nueva Zelanda es el único país del mundo donde uno puede hacer surf por la mañana y esquiar por la tarde a menos de 2 horas de distancia. Papúa Nueva Guinea tiene la geografía más inaccesible de cualquier nación del mundo en relación con su tamaño y su densidad humana. El país ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo después de Groenlandia, y el Atia.
con una superficie de aproximadamente 462.840 kilómetros cuadrados. El interior del país está dominado por la cordillera central, con picos que superan los 4.000 metros, incluyendo el monte Wilhelm a 4.509 metros, el punto más alto del país y de toda Oceanía continental. Esta topografía de montaña elevada cubierta de selva tropical densa y húmeda ha creado el fenómeno lingüístico más extraordinario del planeta. Papúa Nueva Guinea tiene más de 800 idiomas distintos, aproximadamente el 12% de todos los idiomas humanos conocidos, en un país de apenas 9 millones de habitantes. Esta fragmentación lingüística extrema es consecuencia directa de la geografía. Valles de montaña separados por selvas impenetrables y por crestas de miles de metros de altitud crearon comunidades que durante milenios no tuvieron contacto entre sí y desarrollaron lenguas completamente distintas e incomprensibles entre sí. Hay comunidades en el interior del país que no tuvieron contacto documentado con el mundo exterior hasta mediados del siglo XX, y algunas regiones siguen siendo prácticamente inaccesibles por carretera en el siglo XXI. Noruega tiene una geografía costera que parece geométricamente imposible al primer vistazo. La línea de costa noruega, medida incluyendo todos sus fiordos, islas, islotes y entrantes, tiene una longitud de aproximadamente 100.915 kilómetros. Para comparar, el ecuador terrestre mide 40.075 kilómetros. Es decir, la costa de Noruega es más de 2 veces y media más larga que el ecuador del planeta Tierra. Esta cifra extraordinaria es consecuencia de los fiordos, valles glaciales inundados por el mar que penetran hasta cientos de kilómetros hacia el interior del país. El Sognefjord, el más largo del mundo, se adentra 204 kilómetros en el territorio noruego y alcanza una profundidad de 1.308 metros. Las montañas que bordean el Sognefjord se elevan hasta 1.700 metros por encima del nivel del mar, creando un desnivel total de casi 3.000 metros entre el fondo del fiordo y las cimas circundantes. Los fiordos se formaron durante las glaciaciones, cuando glaciares gigantescos tallaron esos valles en la roca durante cientos de miles de años. Noruega también alberga el punto más al norte de cualquier país con población permanente significativa, Svalbard, en el Ártico, donde la ciudad de Longyearbyen se ubica a 78 grados norte, con 4 meses de noche polar y 4 meses de sol de medianoche al año. Sus aproximadamente 2.600 habitantes permanentes conviven con osos polares que superan en número a la población humana en el archipiélago. La normativa en Svalbard establece que los habitantes deben llevar rifle cuando salen del perímetro de Longyearbyen, porque los osos polares son una amenaza real y cotidiana. Svalbard tiene también una característica administrativa única. Por el Tratado de Svalbard de 1920, todos los países firmantes, que son más de 40, tienen derecho a explotar los recursos naturales del archipiélago. Rusia mantiene hasta hoy una comunidad minera en la ciudad de Barentsburg, en suelo noruego, bajo las condiciones de ese tratado. Es uno de los pocos lugares del mundo donde ciudadanos de distintos países tienen derechos de explotación garantizados por tratado internacional en el territorio de otro estado soberano. Así de compleja es la geografía política de una isla ártica a 1.300 kilómetros del Polo Norte. Islandia es quizás el país más geológicamente joven y activo del mundo en términos de superficie habitable. La isla tiene 103.000 kilómetros cuadrados y se asienta directamente sobre la dorsal mesoatlántica, la cordillera submarina que recorre el fondo del océano Atlántico. En Islandia, esa dorsal emerge del agua y se hace visible. La grieta que separa la placa norteamericana de la placa euroasiática atraviesa el país de norte a sur y puede caminarse físicamente en el Parque Nacional de Þingvellir, donde las dos placas se separan a 2,5 centímetros por año. Islandia tiene 130 volcanes activos, de los cuales 30 han hecho erupción desde el siglo IX. El volcán Eyjafjallajökull, cuya erupción en 2010 paralizó el espacio aéreo europeo durante días afectando a más de 10 millones de pasajeros, es uno de los más pequeños. El 100% de la electricidad de Islandia proviene de fuentes renovables, geotermia e hidroeléctrica. El mayor glaciar de Europa, el Vatnajökull, cubre 8.100 kilómetros cuadrados de territorio islandés con hasta 1.000 metros de espesor. Debajo de ese glaciar hay volcanes activos. Cuando hacen erupción bajo el hielo, generan inundaciones glaciares catastróficas llamadas Jökulhlaup, que pueden liberar más agua que el río Amazonas en pocas horas. Nepal reúne en su territorio de apenas 147.181 kilómetros cuadrados la mayor concentración de altitud extrema del planeta. El país alberga 8 de los 14 8000 del mundo.
incluyendo el Everest a 8.848,86 metros, el Kanchenjunga a 8.586, el Lhotse a 8.516, el Makalu a 8.485, el Cho-Oyu a 8.188, el Dhaulagiri a 8.167, el Manaslu a 8.163 y el Annapurna a 8.091 metros. Pero lo más extremo no son los picos, es la transición. El punto más bajo de Nepal, en el Terai a orilla de India, está a 60 metros sobre el nivel del mar. Eso da a Nepal un rango altitudinal de casi 8.800 metros entre su mínimo y su máximo, en un país de 150.000 kilómetros cuadrados. En menos de 200 kilómetros en línea recta, Nepal pasa de llanuras tropicales con monzón a las nieves eternas del Himalaya. Ningún otro país del mundo tiene ese gradiente en ese espacio geográfico. La consecuencia humana de esa geografía es igualmente extrema. En el norte del país, comunidades como los Sherpas del Khumbu viven a más de 4.000 metros de altitud de manera permanente, habiendo desarrollado adaptaciones fisiológicas genéticas que les permiten procesar el oxígeno con mayor eficiencia que cualquier otra población humana del planeta. Los Sherpas tienen una capacidad pulmonar y una densidad de mitocondrias en sus células musculares significativamente superior a la media humana, resultado de decenas de generaciones viviendo en hipoxia de alta montaña. El sistema del Himalaya que Nepal comparte con China, India, Bután y Pakistán contiene el 75% de las reservas de agua dulce en forma de hielo fuera de los polos árticos. Ese hielo, distribuido en miles de glaciares, alimenta los grandes ríos de Asia. El Ganges, el Indo, el Brahmaputra, el Yangtze y el Mekong, todos nacen en el Himalaya o en la meseta tibetana. Más de 3.000 millones de personas en Asia dependen de esos ríos para agua potable, riego y energía hidroeléctrica. Nepal, con sus glaciares que se derriten a velocidad creciente por el cambio climático, es uno de los países más pequeños del mundo con el mayor impacto geográfico sobre la disponibilidad de agua de la mayor concentración de seres humanos del planeta. Turkmenistán tiene en su territorio una de las anomalías geológicas más perturbadoras del planeta, un cráter de gas natural en medio del desierto que lleva ardiendo de manera continua desde 1971. La Puerta del Infierno, oficialmente conocida como el cráter de gas de Darbaza, se formó cuando geólogos soviéticos que perforaban en busca de gas natural provocaron el derrumbe de la caverna subterránea donde estaban trabajando. La perforación cayó al vacío y abrió un cráter de aproximadamente 70 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, para evitar que el gas metano se dispersara y contaminara el área circundante. Los ingenieros decidieron prenderle fuego, esperando que el gas se quemara en pocos días o semanas a lo sumo. Llevan más de 50 años ardiendo de manera ininterrumpida. El cráter emite una luz anaranjada y rojiza visible desde kilómetros de distancia en medio del desierto de Karakum, uno de los mayores desiertos de arena del mundo, que cubre aproximadamente el 70% del territorio de Turkmenistán, unos 350.000 kilómetros cuadrados de dunas de arena fina con temperaturas que superan los 50 grados en verano. En ese desierto ardiente y monótono, la Puerta del Infierno arde día y noche como un faro del subsuelo, recordando que debajo de toda esa arena hay un océano de gas natural que podría alimentar a países enteros durante décadas. Un accidente de la ingeniería soviética se convirtió en uno de los espectáculos geológicos más extraordinarios del planeta, visitado hoy por miles de turistas que acampan en sus bordes para verlo arder de noche. Kazajistán, el noveno país más grande del mundo con 2.724.900 kilómetros cuadrados, tiene en su interior uno de los desastres geográficos más impactantes de la era moderna: el Mar de Aral, que dejó de ser un mar. El Mar de Aral era en 1960 el cuarto lago más grande del mundo, con una superficie de aproximadamente 68.000 kilómetros cuadrados. Los ríos Amu Daria y Sir Daria lo alimentaban desde las montañas de Asia Central. En los años 60, el gobierno soviético desvió esos ríos para irrigar campos de algodón en el desierto de Asia Central. El resultado fue una de las catástrofes ecológicas más documentadas de la historia. Hoy, el Mar de Aral ha perdido más del 90% de su volumen original. Lo que fue el fondo del mar es ahora un desierto de sal, conocido como el Aralkum, donde los barcos de pesca oxidados yacen varados sobre arena seca a kilómetros de distancia de cualquier agua. La ciudad de Moynak, que en los años 50 era un puerto pesquero activo en la orilla kazaja del Aral, hoy está a más de 150 kilómetros de la orilla,
Las tormentas de sal del lecho seco del Aral afectan a millones de personas en toda la región. La geografía del mar de Aral es la demostración más brutal de lo que ocurre cuando los seres humanos deciden reescribir la hidrología de una región sin comprender las consecuencias de largo plazo de sus decisiones. Cada uno de estos países es una demostración de que la geografía real del planeta supera con creces cualquier imaginación. Cuando los ves, empiezas a entender el mundo de verdad, no como una colección de datos aislados, sino como un sistema en el que la tierra, el agua, el calor y la altura determinan quiénes somos, qué podemos construir y cuáles son los límites reales de lo posible. Cada una de estas geografías extremas es una lección sobre los límites y las posibilidades de la vida humana sobre la Tierra. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.